1921, la policía moscovita comenzó a recibir informes de personas desaparecidas. La historia siempre era la misma. La persona iba al mercado de caballos en Serpukhovka y no regresaba. Algún tiempo después, en la zona de Samoskvoreche, comenzaron a descubrirse restos humanos, cuidadosamente empacados en bolsas, entre ruinas y edificios sin terminar. No había duda de que se trataba de una serie de crímenes cometidos por una sola persona. Los cuerpos estaban colocados de una manera específica para ocupar el menor espacio posible. El método era el mismo: golpe en la cabeza y asfixia. Se encontraron granos de avena en las bolsas donde estaban los cuerpos. Inmediatamente surgió la idea de que el criminal era un taxista, tal vez un carretero, que sabía empaquetar la carga de forma compacta, pero en Moscú había más de 2000 taxistas, contando solo los que habían recibido una licencia. Un pequeño detalle proporcionó una pista adicional. Una de las víctimas tenía un pañal envuelto alrededor de su cabeza, lo que significa que el perpetrador probablemente había dado a luz recientemente. No era suficiente para una captura rápida, pero estaba más o menos claro dónde y a quién buscar. Vasily Komarov, que trabajaba como taxista, llamó la atención por su extraño comportamiento. Llegaba al lugar y se quedaba como buscando a alguien. No luchaba por corredores como los demás, lo cual era inusual para un taxista de Moscú. Además, su esposa había dado a luz recientemente. La noche del 18 de mayo de 1923, la policía llegó a la casa de Komarov en Shabolovka con el pretexto de buscar un alambique de alcohol ilegal. Comenzaron una búsqueda sistemática, y cuando decidieron mirar dentro de un pequeño armario, Komarov saltó por la ventana. En el armario yacía el cuerpo de Iván Lapin, atado como el resto de las víctimas. El criminal fue capturado esa misma noche en uno de los pueblos cercanos a Moscú. Vasily Komarov nació en 1877 en la provincia de Vitebsk. Al nacer, recibió el apellido Petrov, en honor a su padre. Este último era un trabajador corriente del ferrocarril, que le gustaban mucho las bebidas. Sin embargo, no solo él, sino también todos los miembros de su numerosa familia eran adictos al alcohol. Se desconoce el destino de muchos de sus 12 hijos, pero uno de los hermanos de Vasily terminó sus días en un campo de trabajos forzados. Acabó allí por el asesinato de su propio jefe. Como se puede adivinar, el convicto cometió el crimen en estado de ebriedad. El propio Komarov comenzó a trabajar desde temprana edad. A los 13 años consiguió un trabajo como pastor y a los 10 comenzó a beber y consumía de todo, desde alcohol ilegal hasta alcohol desnaturalizado. A la edad de 16 años, Komarov decidió servir a uno de los terratenientes locales, pero era codicioso, así que rápidamente cambió de trabajo. En el nuevo trabajo, el joven tampoco estaba satisfecho. Le pagaba bien, pero también le obligaba a trabajar mucho. Al final, Komarov se puso a trabajar como reparador de ferrocarriles como su padre. Vasily gastaba todo lo que ganaba en bebidas, pero a menudo no había suficiente dinero, por lo que Komarov robaba a sus vecinos para conseguir más dinero. La incesante bebida de Komarov cesó gracias a su reclutamiento en el ejército, al que ingresó a la edad de 20 años. Tras 4 años de servicio, regresó a Vitebsk y decidió formar una familia, casándose pronto con una vecina del pueblo. Komarov trasladó el modelo de relaciones familiares de sus padres a su propia familia, tanto él como a su esposa, que resultó ser una persona terriblemente celosa. Bebían a menudo, maldecían y peleaban. Sin embargo, su vida no puede considerarse aburrida. La pareja viajó mucho por todo el Imperio ruso, y el alcohol parecía ser un constante compañero que les impedía caer en la monotonía. En cierto momento tuvo que trabajar en un almacén militar. Sin embargo, lo que ganaba no era suficiente, y entonces Vasily decidió cometer una estafa. Vendió un lote de manzanas secas y algunas otras provisiones,
lo que lo llevó a terminar en el banquillo de los acusados. Después de cumplir aproximadamente un año de prisión, decidió empezar su vida desde cero. Dejó a su celosa esposa. Komarov se mudó a Riga, de donde había oído muchas cosas buenas a través de las historias de los prisioneros. Un día, mientras visitaba su Vitebsk natal, Vasily se enteró de que su esposa, que se había quedado sin sustento, lo había engañado, se había envenenado y había muerto. Vasily no estuvo de luto por mucho tiempo y al regresar a Riga se volvió a casar. Su nueva compañera de vida era una viuda con 2 hijos, de nacionalidad polaca. Ella era flexible y no bebía, y Komarov, acostumbrado a un modelo diferente de relaciones familiares, a menudo golpeaba a su esposa y a sus hijos. La esposa soportó las palizas, ya que Komarov mantenía a la familia. Además, se aferró con tanta fuerza a su desafortunado marido que con el tiempo se convirtió en cómplice de sus crueles crímenes. En 1915, la familia Komarov se mudó a la región del Volga para escapar de las tropas alemanas que se acercaban a Riga. Con el comienzo de la revolución, Vasily se puso del lado de los rojos. La pena de prisión contribuyó en gran medida a la imagen del proletario oprimido. Komarov se presentó con éxito como una víctima inocente del régimen zarista y nadie empezó a entrar en detalles de su biografía en ese momento turbulento. El propio Vasily dominó los conceptos básicos de la alfabetización y comenzó a luchar activamente contra la contrarrevolución, ascendiendo finalmente al rango de comandante de pelotón. Komarov participó personalmente en las ejecuciones de los contrarrevolucionarios capturados. En ese momento, Vasily hizo un gran descubrimiento. De repente se dio cuenta de que le gustaba hablar. Un día, Komarov fue capturado por los contrarrevolucionarios, pero gracias a su astucia e ingenio, Vasily logró evitar la muerte. Lo que le sucedió a Komarov en cautiverio es un misterio, pero un año después regresó a Moscú como si nada hubiera pasado. En ese momento había dejado su apellido Petrov en el pasado, se convirtió oficialmente en Komarov y adquirió una fortuna muy sustancial. Tenía suficiente dinero para comprar una buena casa en Shabolovka. El origen de su riqueza no se conoce con certeza. Según una versión, después de ser capturado, Komarov aceptó convertirse en espía de los contrarrevolucionarios, por lo que recibió mucho dinero. Sin embargo, otra versión parece mucho más plausible. Durante los turbulentos años de la revolución, Vasily se dedicó al robo, con lo que hizo su fortuna. La familia Komarov vivió cómodamente durante varios años, pero con el tiempo, el dinero se acabó y a principios de 1921, cuando se anunció la nueva política económica en el país, Vasily compró un caballo y comenzó a trabajar con él. Al principio, Komarov trabajó para la Comisión Central para la Evacuación de la Población, donde transportaba mercancías y personas mientras robaba y vendía bienes en el mercado. Sin embargo, no duró mucho en la comisión y se pasó a conducir un taxi privado. Pero Komarov trabajaba de forma extraña. Rara vez llevaba pasajeros y pasaba la mayor parte del tiempo en el mercado de caballos. Más tarde, en el juicio, Vasily explicó que decidió luchar contra la afluencia de especuladores y gente sin ley, empleando los métodos más radicales. La primera víctima de Komarov en febrero de 1921 fue un campesino que había llegado a Moscú a comprar un caballo. En el mercado de caballos, los comerciantes señalaron a Komarov como alguien dispuesto a vender su caballo. El campesino y Vasily llegaron a un acuerdo y se dirigieron a la casa de Komarov en Shabolovka para completar el pago final. Prudente, Komarov había enviado a su esposa e hijos a dar un paseo antes de la transacción. Como era costumbre, decidieron celebrar el trato con una bebida. El campesino, embriagado rápidamente, comenzó a confiar en Komarov y compartió sus planes. Dijo que regresaría con el caballo a su pueblo natal, lo cambiaría por grano, luego vendería el grano en Moscú y ganaría ese dinero. Más adelante en el juicio, Komarov admitió que en ese momento sintió una increíble oleada de odio hacia el campesino. Fingiendo ir a comprar más alcohol, Komarov sacó un martillo del armario y golpeó al campesino en la cabeza, quitándole la vida al instante.
Después de ocuparse de la víctima, Komarov le quitó la ropa, le ató los brazos y las piernas al estómago, metió el cuerpo en una bolsa y lo arrastró a un área abandonada cercana donde se encontraba una casa en ruinas. Con el tiempo, escondería muchos más cuerpos allí. Poco después de su primer crimen, Komarov comenzó a cazar con regularidad, encontrando siempre a sus víctimas en el mismo lugar, el mercado de caballos. El esquema seguía siendo el mismo. Conocía a alguien, acordaban una venta y luego ofrecía cerrar el trato en su casa. En la casa de Komarov, a las víctimas les esperaban un martillo, una cuerda, con la que el maníaco asfixiaba a aquellos que seguían con vida después del primer golpe, y una palangana galvanizada. Komarov colocaba esta última debajo de las heridas para no ensuciar el suelo. Uno de los crímenes fue presenciado por su esposa, quien regresó en el momento equivocado. Sin embargo, ni siquiera pensó en informar esto a las autoridades. En cambio, la mujer limpió dócilmente las manchas hemáticas del suelo. Pronto, la esposa de Komarov se resignó tanto al oficio de su marido, que incluso participaba adormeciendo a los invitados, y luego tomaba un balde y un trapo y se ponía a limpiar. La esposa de Komarov realizó su trabajo con tanta meticulosidad que cuando los detectives intentaron encontrar rastros en el suelo, no pudieron descubrir nada. Después de cada crimen, los Komarov oraban fervientemente por las almas inocentes de sus víctimas. A veces, incluso invitaban a sacerdotes de una iglesia cercana para que realizaran servicios de oración, y les regalaba vino en señal de gratitud. Durante un año, Komarov acabó con 17 víctimas. Un día, se dio cuenta de que ya no había lugares cerca donde pudiera enterrar los cuerpos sin ser visto. Entonces, al maníaco se le ocurrió un nuevo plan. Después del siguiente crimen, escondió el cuerpo en una bolsa y al amparo de la oscuridad, lo llevó en un carro a la orilla del río Moscú, donde lo arrojó. Durante uno de sus viajes, Komarov fue detenido por un policía que le preguntó qué había en el carro. El hombre, con expresión tranquila, invitó a la gente a revisar personalmente la bolsa, pero el policía no quiso y simplemente dejó ir a Vasily. Después de esto, el maníaco comenzó a llevar a su esposa en cada viaje al río Moscú, pensando que una pareja casada no levantaría sospechas. Sin embargo, el río resultó ser un lugar poco efectivo para esconder los cuerpos. Con el tiempo, empezaron a flotar, asustando a los pescadores. Además, los cuerpos que Komarov escondía en los rincones de la capital también comenzaron a ser encontrados por transeúntes al azar. En un terreno baldío cerca de Coney Lane, se encontraron los restos de un hermano y una hermana que comerciaban en el mercado Smolensky. Durante la investigación, se descubrió que Komarov no tenía intención de agredir a la mujer. Inicialmente, solo llevó a su hermano a su casa. Durante la reunión, resultó que el invitado no llevaba dinero. Todo su capital lo tenía su hermana. Entonces, Komarov no dudó en perseguirla y se deshizo de ella junto con su hermano. El maníaco logró meter los dos cuerpos en una bolsa, pero no pudo enterrarlos adecuadamente. Las piernas quedaron sobresaliendo del suelo. Poco después del terrible descubrimiento cerca de Horse Lane, los habitantes descubrieron varios cuerpos en un terreno baldío, junto a una casa de baños sin terminar. Las víctimas de Komarov continuaron apareciendo. En total, se descubrieron los restos de 22 personas. Los moscovitas se sintieron horrorizados. De casa en casa se transmitían historias sobre el misterioso asesino. Vladimir Lenin dio personalmente la orden de atrapar al maníaco, lo que desató una verdadera caza para Komarov. Asistieron los mejores detectives y criminólogos de la capital, quienes, basándose en su característica firma, determinaron que todos los crímenes eran obra de una sola persona. También descubrieron su supuesta profesión. Los detectives se dieron cuenta de que necesitaban buscar a un taxista. Sin embargo, en esa época, trabajaban oficialmente en Moscú unos 2.000 cocheros, y además de ellos, muchas oficinas de la ciudad también tenían sus propios taxistas. Era difícil controlar a todos. Por otro lado, los cuerpos de las víctimas fueron encontrados en Samoskvorechye, lo que redujo el alcance de la búsqueda. El presunto culpable
tenía que vivir en algún lugar cercano. Pero, incluso teniendo en cuenta esta pista, Komarov no podría haber sido atrapado si el propio maníaco no hubiera cometido un error fatal. Sin calcular su fuerza, fracturó profundamente el cráneo de otra víctima. Tratando de detener la hemorragia, Komarov cubrió la cabeza de la víctima con un pañal de gasa para bebés. Poco antes de esto, el criminal se había convertido en padre y, junto con él, metió el cuerpo en una bolsa. Los detectives identificaron rápidamente a un taxista de Zamoskvoreche con un bebé. En la primavera de 1923, el grupo de trabajo llegó a la casa de Komarov. Actuaron con mucho cuidado, informando al propietario que estaban buscando licores clandestinos. Sin sospechar, el maníaco permitió que los detectives ingresaran a su hogar. Ni siquiera le preocupó el hecho de que, en ese momento, el cuerpo de otra víctima estuviera escondido en su casa. Komarov sospechó que algo andaba mal solo después de que los agentes comenzaron a examinar cuidadosamente el suelo. Sin esperar la inevitable exposición, el maníaco saltó por la ventana y se escapó. Logró llegar al pueblo de Nikolskoye, cerca de Moscú, donde se refugió con un conocido. Allí, la policía lo sorprendió haciendo algo bastante extraño. Komarov estaba escribiendo memorias sobre sus crímenes. Al mismo tiempo los embelleció considerablemente, entre otras cosas convirtiendo a sus propios vecinos en cómplices. Durante la investigación, la policía tuvo dificultades para contener a la multitud. Los habitantes del pueblo querían linchar a Komarov. Los rumores se extendieron por todo Moscú. Se decía que el maníaco alimentaba a los cerdos con las entrañas de sus víctimas. Komarov respondió tranquilamente a estas acusaciones. Si los hubiera alimentado, habría tenido más lechones. Komarov y su esposa fueron examinados por 3 de los mejores psiquiatras. Su veredicto fue unánime. La pareja estaba cuerda. Sin embargo, el propio asesino fue reconocido como un degenerado debido al alcoholismo crónico. El juicio del primer maníaco de la Unión Soviética tuvo lugar en el edificio del Museo Politécnico. Komarov no negó su culpabilidad y habló de sus propios crímenes con extremo cinismo. Al mismo tiempo, no le importaba su propio destino. En el juicio, el criminal confesó 33 víctimas, pero la investigación solo pudo probar 29 crímenes. Sin embargo, el veredicto ya era obvio: la pena capital. Los cónyuges Komarov fueron fusilados en julio de 1923 y sus hijos fueron enviados a un orfanato. Desde entonces, el apellido Komarov se convirtió en un nombre familiar durante muchos años. La gente empezó a olvidarse de él solo durante la Gran Guerra Patria. Sin embargo, hubo rumores entre la gente de que el hijo de Komarov se pasó al lado de los alemanes durante los años de la guerra, atentando contra la vida de civiles.